Hola chicas, hola chicos, arrancamos con nuevo tema. Empezamos con geometría, problemas métricos en el plano. Empezamos con la geometría plana para luego poder estudiar la geometría en el espacio, ¿de acuerdo? La geometría plana es un tema muy importante porque trabaja vuestra capacidad, vuestra inteligencia espacial. Y la inteligencia espacial es una inteligencia que necesitamos en nuestro día a día y la vais a necesitar siempre durante toda vuestra vida, incluso para realizar actividades que nada en principio tienen que ver con las matemáticas, dado que os va a facilitar la comprensión del medio y os va a ayudar a ser más eficaces y a tomar decisiones más óptimas. ¿De acuerdo? Entonces, en este tema vamos a empezar con conceptos muy básicos, ¿vale? Seguramente los conoceréis de sobra, así que ya veréis que va a ser muy fácil y luego hay que trabajar sobre muchos ejercicios para poder hacer un buen trabajo de este tema, ¿vale? Bien, el primer concepto es la suma de los ángulos de un triángulo. Esto lo sabéis de sobra. ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo? ¿Cuánto? A ver, supongamos que yo voy a hacer un zoom a este ángulo lo llamo a este B y a este C. A más B más C, ¿cuánto tiene que sumar? 180 grados, ¿verdad? Tiene que sumar 180 grados, porque los ángulos de un triángulo suman 180 grados, siempre, ¿vale? Este número nos lo tenemos que saber muy bien. Un triángulo suma 180 grados. Como veis, aquí he puesto como una especie de campañitas, ¿vale? Es el circunflejo. Eso significa que me estoy refiriendo al ángulo. El ángulo aquí, el ángulo aquí y el ángulo aquí, ¿de acuerdo? Y entonces esto va a sumar 180 grados. Otros ángulos de los que podemos hablar son los ángulos en los polígonos regulares, ¿vale? En un triángulo ya sabemos que suman 180 grados, pero en un polígono regular, ¿cómo podemos saber cuánto miden sus ángulos? Pues mirad, si nosotros, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que si nosotros en un pentágono, por ejemplo en un pentágono, lo podríamos hacer en cualquier polígono, ¿vale? En un pentágono, ¿cuántos lados tiene? Bueno, eso pues vamos a ver. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Lo sabéis de sobra eso, ¿verdad? Entonces, tiene 5 lados. Pues si yo trazo las diagonales es, este le cojo, este no, hasta el siguiente. Luego al siguiente tiene, ¿verdad? ¿Veis estas dos diagonales de cada uno de los vértices? Si yo trazo estas dos diagonales, veo que ¿cuántos triángulos consigo? 1, 2 y 3 triángulos. ¿Veis que consigo 3 triángulos? Yo tenía 5 lados y he conseguido 5 menos 2, 3 triángulos. ¿Lo veis? Esto es lo que significa n menos 2 triángulos. Yo siempre en cualquier polígono voy a tener n menos 2 triángulos. Veamos otro ejemplo, con un cuadrado, por ejemplo. En un cuadrado, yo trazo la diagonal y consigo 1 y 2 triángulos, ¿lo veis? Tenía 4 lados y entonces consigo 4 menos 2, 2 triángulos, ¿verdad? ¿Lo veis? Entonces tengo 2 triángulos. Entonces, ¿lo veis, no? Veis que cumple la misma norma. Entonces, si lo hacéis con cualquier triángulo, veréis que esta norma se cumple. Bien, entonces, para saber cuánto miden los ángulos de cada uno de sus vértices de un polígono regular, regular significa que todos sus lados son iguales, ¿vale? Pues tenemos esta fórmula. El ángulo, la medida de este angulito va a ser 180 por n menos 2 entre n. Entonces supongamos en el caso del pentágono, ¿vale? 180 por 5 menos 2 entre 5, ¿no? Y esto queda 5 menos 2, 3. 180 por 3 entre 5. 108, ¿vale? 108 grados miden cada uno de estos ángulos, ¿vale? Ya está, muy facilito. Otro concepto muy importante son los ángulos en la circunferencia, ¿vale? Entonces, vamos a tener varios tipos de ángulos en la circunferencia.
en este vídeo vamos a estudiar concretamente dos, ¿vale? Vamos a tener el ángulo central, que el ángulo central no es más que el vértice está en el centro de la circunferencia, ¿vale? En el centro de la circunferencia, llamémosla O, por ejemplo, está en el punto O y simplemente trazamos un ángulo. El ángulo tiene una medida angular, ¿vale? Que es, en este caso, alfa, y tiene una medida de longitud, que es el arco, ¿vale? Esto es un arco, ¿vale? Es el arco. Bien, luego otro tipo de ángulo que tenemos en la circunferencia es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel cuyo vértice está situado en la circunferencia, es un punto de la circunferencia, ¿vale? Son puntos en la circunferencia. Y sus lados cortan a la circunferencia. ¿Veis que hago así y cortan en otros dos puntos? ¿Lo veis? Es decir, podríamos incluso formar un triángulo, ¿lo veis? Bien, pues entonces estos son los ángulos inscritos. ¿Y qué pasa con los ángulos inscritos? Pues los ángulos inscritos, lo que pasa con ellos es que, mirad, yo trazo este ángulo. ¿Veis que el arco es este? ¿No? El arco es este. Pues todos los ángulos inscritos en la circunferencia que tengan el mismo arco, es decir, por ejemplo, este de aquí, yo lo uniría aquí y aquí, ¿lo veis? Pues todos los arcos, todos los ángulos que tracen el mismo arco, estén donde estén, siempre van a tener la misma medida, ¿vale? Es decir, todos los ángulos inscritos en la circunferencia que tracen el mismo arco, que los otros dos puntos de corte en la circunferencia sean los mismos, tienen la misma medida, ¿vale? La misma. Y esa medida es esta. El ángulo va a ser la mitad del ángulo central que tiene el mismo arco. ¿Veis que están relacionados por el arco? Entonces, este ángulo, si por ejemplo este del centro es 60, supongamos que el azulito es 60, ¿no? Pues entonces, ¿cuánto valdría el rojo? El rojo sería beta es igual a 60 entre 2, 30. ¿Lo veis? En este caso beta valdría 30, ¿vale? O sea que solamente nos hace falta saber cuánto mide el ángulo central, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver un caso específico. ¿Cómo no podemos utilizar esto? Supongamos que a mí me piden medir este ángulo. Y a mí me dices, profe, pero este ángulo, el vértice no está en la circunferencia, luego no es un ángulo inscrito. Efectivamente, no es un ángulo inscrito. De hecho, este ángulo tiene otro nombre y se llama ángulo interior, ¿vale? Interior. Y nosotros vamos a ver cómo podríamos calcular este ángulo, ¿vale? Pues mirad, no tenemos más que, mirad, trazamos la prolongación de sus lados. ¿Veis que yo lo único que estoy haciendo es prolongar sus lados? Los prolongamos. Una vez lo tenemos prolongado, voy a hacer un zoom para que lo veáis bien. Bien, una vez lo tenemos prolongado, yo me tengo que centrar, por ejemplo, en este triángulo de aquí. ¿Vale? Este triángulo de aquí. El moradito. Que estos puntos son los puntos de intersección de los lados. Y entonces yo ahora os pregunto, ¿cuánto es la suma de estos ángulos, de los tres ángulos de este triángulo? Suman 180, ¿verdad? 180 grados. ¿Verdad que sí? Bien, pues como suman 180 grados, si yo, por ejemplo, a este ángulo de aquí... Bien, vamos a hacerlo en este triangulito que tenemos aquí, ¿vale? Nosotros ya sabemos que el triángulo que teníamos era este moradito, ¿verdad? Que hemos decidido que íbamos a trabajar con él, ¿vale? Entonces tenemos este triangulito. Y en este triangulito, si yo este triangulito lo copio, yo este triangulito lo he colocado aquí, ¿vale? Para poder estudiarlo aparte. Entonces yo sé que lambda más alfa más gamma, ¿vale? Que estas son las letritas alfa, lambda y gamma, ¿vale? Si yo estas letritas las sumo, ¿qué tengo?
180 grados, ¿verdad? Porque lo sé, porque la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. Y si yo quiero despejar lambda, despejo lambda, ¿vale? Y me queda 180, y estos ¿cómo pasan al otro lado? Pasan restando, ¿verdad? Menos alfa y menos gamma. Yo ya sé cuánto vale lambda, ¿vale? Pero aparte, hay otra cosa que yo sé. Y es que yo sé que si yo tengo una recta y elijo cualquier punto de esa recta, este ángulo ¿cuánto vale? Esto lo sabéis de primaria. Esto es un ángulo llano, ¿no? Que mide 180 grados. Por lo tanto, imaginaos que yo tengo aquí una recta, ¿no? Pues yo voy a tener, por ejemplo, este ángulo que se llama lambda, y yo voy a tener aquí otro ángulo que lo voy a llamar, por ejemplo, beta. Entonces, yo sé que lambda más beta, ¿cuánto mide? 180 grados. Luego, si yo despejo lambda, mirad, es igual a 180 menos beta, ¿vale? Yo ahora, ¿veis que yo tengo aquí dos lambdas? Las tengo, ¿no? Entonces puedo igualar. Entonces yo voy a hacer 180 menos lambda, menos alfa menos gamma es igual a 180 menos beta. Lo único que he hecho ha sido copiar este y este aquí, como un sistema, ¿vale? Es lo único que he hecho. Y ahora despejamos. Vamos a despejar. Yo quiero saber cuánto vale beta, ¿vale? Que la beta la voy a poner rojita. Entonces esta pasa para acá sumando. Me queda beta es igual a... Y todo esto pasa para allá, pues cada uno de una manera. Tengo 180 este. Y ahora este 180 está aquí sumando, pues pasa restando. Menos 180. Restando pasa sumando. Restando pasa sumando. ¿Lo veis, no? Esto se me va. Y fijaos qué cosas. Me queda que beta es igual a alfa más gamma. Genial. Yo ya sé que es alfa más gamma. Pero ahora vamos a ver quiénes son alfa y gamma. Pues mirad. Alfa no es más que un ángulo inscrito en la circunferencia. ¿Lo veis? Es un ángulo inscrito en la circunferencia que tiene este arco. ¿Lo veis? Como tiene este arco, el ángulo central, ¿cuál va a ser? Pues este, ¿lo veis? El arco que tiene, ángulo central que tiene esto. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen que este ángulo mide 60 también, pues ¿cuánto mide alfa? Alfa va a medir, alfa es igual a 60 entre 2, que es 30, ¿verdad? Y ahora gamma, mirad gamma. ¿Gamma quién es? Gamma es esta personita, este angulito. ¿Lo veis, no? Está inscrito en la circunferencia. Y esto es un arco. Entonces, el ángulo central correspondiente, pues tendrá su centro aquí. Y será el ángulo que abarca este arco. El arco verde, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen que esto es 30, ¿cuánto vale gamma? Pues 30 entre 2, ¿no? Porque estos serán el central entre 2. Pues 30 entre 2, 15. Y ya lo único que tenemos que hacer es beta es igual a 30 más 15, 45 grados. Y ya lo tenemos. ¿Veis? Simplemente con lo que habíamos aprendido de el ángulo central, el arco y el ángulo inscrito, ¿vale? Que tienen el arco, ¿vale? Que es a la mitad del ángulo central. Ya hemos podido calcular un ángulo que estaba aquí en medio. No ha sido fácil, pero es geometría, ¿vale? Vamos poquito a poquito y lo vamos viendo y repasando. Ya veréis cómo lo vais a ir entendiendo.